físico que eso es en Alemania, en Duisburg. Eso queda en Alemania, eso es por allá lejos. La cuestión es que el señor en el año de 1895 él era físico. Entonces, con un aparato que él tenía, se lo llamó generador de rayos catódicos, él notaba que cada vez que ese aparato él lo conectaba, lo encendía, ese aparato empezaba a generar una serie de rayos. Rayos que eran, en principio, no conocía él la naturaleza, no sabía de dónde salían esos rayos, por eso le puso rayos X, por ser de origen desconocido. Lo único que él sabía era que esta cuestión del generador de rayos catódicos, siempre que él lo estimulaba, esa cosa disparaba y generaba los rayos, en este caso rayos catódicos, que lo generaba este generador de rayos catódicos, o los rayos X, porque no sabía de dónde provenía, o sea, la naturaleza de él. Entonces notó que cuando él lo lanzaba a unas estructuras, como por ejemplo un libro, en marco de la puerta, fue lo primero que él notó, que esta cuestión hacía como una imagen amarillenta, más o menos que se reflejaba, que hacía una fluorescencia. Después de eso atravesó un cartón negro y vio de que esa imagen que él anteponía, ponía el libro y ponía el cartón, la imagen quedaba penetrada en el cartón. Entonces le vio las propiedades a estos rayos. Esto fue el 8 de noviembre de ese mismo año. Tras que el 22 de noviembre él estaba en su casa, en el cuarto, tenía un poco de rato, ya dentro de ese cuarto. Entonces entró la mujer, la señora, aquel hermano que está allá, la señora Berta Redling. Ella entró en ese momento y él quiso probar. Entonces la primera imagen corporal del organismo, ante la redundancia, es esta mano que está aquí. Él le puso la mano a la esposa y en ese caso generó los rayos catódicos, la imagen quedó plasmada. Por eso esa mano siempre la van a encontrar en toda la literatura. Esa es la primera imagen que se generó más bien con los rayos X. Después de esto ya él publica esta cuestión, eso fue boom en ese momento, le dieron hasta premio Nobel por el descubrimiento. Lo que acontece aquí es que fue un avance para la medicina, de entrada fue un avance. Entonces de entrada ya se contaba con los rayos X y en ese momento parecía hasta irreal que cómo era posible que a través de una máquina se generaran esas imágenes, siempre y cuando esto poco a poco se fue desarrollando y fue avanzando. Entonces ahí se empieza la radiología, en ese año. Y este personaje es el que lo descubre. Entonces no se asombre si el doctor le pregunte quién descubrió los rayos X y en qué año. Y está tal cual, porque eso lo pregunta también. Entonces, ¿cómo definimos los rayos X? Los rayos X son un tipo de onda. Las ondas nosotros las clasificamos dependiendo el medio donde ellas se transportan. Si las ondas para desplazarse necesitan un medio físico, se llaman ondas mecánicas. Pero si las ondas no necesitan un medio físico, se llaman ondas electromagnéticas. Entonces, en el caso de las ondas mecánicas, les doy un ejemplo, el ultrasonido, que es el que se utiliza para la ecografía, ellas necesitan un medio físico. ¿Cuál es el medio físico de la ecografía? De la ecografía. Por eso, pero ¿qué medio utiliza el ultrasonido? El líquido. Entonces, el líquido es la cavidad, o sea, donde tengamos líquido, y esa cuestión es donde la ecografía va a ser útil. Entonces, la ecografía utiliza unas ondas que se llaman ondas, en este caso, acústicas, que necesitan viajar en el agua, o sea, en el líquido. Un líquido, que haya sangre, líquido, toda esa cuestión que se comporte como líquido, le permite el paso de las ondas. Entonces, vieron que la ecografía necesita un medio físico. Esas ondas son mecánicas. Diferente a las ondas de los rayos X, que son ondas electromagnéticas. ¿Por qué son electromagnéticas? Pues ellas se propagan en el vacío, no necesitan un medio físico para propagar. Entonces de entrada ya sabemos qué son los rayos X. Son ondas electromagnéticas. ¿Qué significa eso? Que no necesitan un medio físico, sino que se propagan en el vacío. Bueno, aquí hay varios tipos, la imagen muestra los alfa y los beta. Lo que sí les quiero resaltar esto que está aquí, esta es una onda y esta es otra onda. Obviamente estas son ondas que se proyectan en el momento que se hace la descarga de los rayos X. La longitud de onda es lo que está de aquí a acá, como lo indica la imagen, y estos rayos X se caracterizan por tener una longitud de onda bastante corta. ¿Sí están comprendiendo eso? Primero, lo que tienen que saber de entrada es que son ondas electromagnéticas. Así se definen los rayos X, ondas electromagnéticas. ¿Qué significa eso? Que no necesitan medio físico para propagarse, sino que se propagan en el vacío. Lo segundo, que tienen una longitud de onda, la distancia que hay entre una onda y otra es bastante corta. ¿Eso de qué le sirve? Es de la que le confiere más bien una de las propiedades que tiene, que es la capacidad de penetración. O sea que esos rayos X penetran el organismo
o penetran la materia gracias a que tienen una longitud de onda corta. Ya van dos cosas ahí. Eso le confiere, siguiente, la propiedad que les vamos a mencionar. ¿Tú vas a decir algo? Respecto a la anterior, ¿qué diferencia entre la onda de arriba y la onda abajo? Siguiente. ¿Se ve lo mismo? La anterior, pasa. Estaba en nada. Listo, lo que pasa es que la onda que yo te describo acá es una onda típica que se utiliza con fines de generar una imagen. Pero tú sabes que para la cuestión esta de las neoplasias, del cáncer y eso, se utiliza una cosa que se conoce como radioterapia. Entonces la radioterapia utiliza esta serie de ondas diferentes por el hecho de que se utiliza como ionización, o sea que quiere eliminar ciertas células que son neoplásicas, que no son normales del organismo, y con ese fin. Sino que la que yo te estoy describiendo acá y la que nos interesa a nosotros es la cuestión de que son ondas cortas, que gracias a que son tan cortas, la distancia que hay entre ellas, pueden penetrar el cuerpo y pueden generar una imagen. Diferente a los otros tipos de ondas que te comento, que lo que hacen es que son ionizadoras, o sea, alteran el metabolismo celular, esta cuestión, y se utilizan también como radioterapia. Por eso los rayos X se utilizan en la cuestión de los cánceres. Siguiente. Los rayos X entonces utilizan varias técnicas. Aquí hay 5 que utilizan rayos X, las más conocidas. Está la placa normal, o sea la radiografía convencional, que es una que utiliza, la que más conocemos. Está la mamografía, que es el estudio radiológico de la mama. La etnografía, ya estamos viendo vasos sanguíneos. La fluoroscopia, esta que está aquí. Aquella que es la mamografía, la angiografía, y esta que es la tomografía axial computarizada, son imágenes estáticas. ¿Qué significa imágenes estáticas? Que si uno toma la placa sale como tal. O sea, yo tengo una placa y eso ahí está estipulado, una sola placa. ¿Cuál es la radiografía, la mamografía, la angiografía y esta cuestión? Diferente a la fluoroscopia, que es una imagen dinámica. La fluoroscopia, no sé, de pronto si han visto un video que ahí, cuando estos le dan contraste, yo les expliqué que era el contraste de la clase pasada. Entonces ese contraste uno va viendo el proceso de dilución, entonces le dan el trago de varios y él va pasando, se ve cuando va bajando el trago. Esto se hace en movimiento, o sea que esta es dinámica mientras que las otras son estáticas. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Porque, o sea, esta tú la haces para observar el organismo en movimiento, o sea, en vivo, dinámico. Que si quieres ver de pronto trastornos de la deglución, tú miras ahí la cuestión y miras si el bolo alimenticio cómo va, por dónde va y todas esas cuestiones. Entonces esta se llama fluoroscopía, también utiliza rayos X. Sino que aquí es una imagen, pero obviamente esto no va a ser así estático, sino que se ve en movimiento. Yo sé que de pronto la han visto. La otra que está acá, ya saben, la radiografía convencional, la mamografía, la angiografía, y aquella es la tomografía axial computarizada, o sea, un TAC. O sea que todas estas técnicas que están aquí tienen los mismos principios de rayos X que yo les voy a describir y los mismos efectos. Una pregunta que siempre hace el profesor: mencione 2, 3, 4 técnicas que utilicen rayos X. Las tienen. Entonces copien radiografía, mamografía, angiografía, fluoroscopía y tomografía axial computarizada. Tienen 5 ahí. O sea, esas son las más conocidas, que como te digo, hay una que es la de los ventrículos, pero ya esa no se hace, entonces como lo más práctico. Ventriculografía. Pero esa ya no se hace, porque eso implica meterle aire a los ventrículos y imagina lo que es funcionar. Fluoroscopía. Entonces es una imagen que uno ve en movimiento ya, todos los movimientos que tú haces, lo mismo. La ventriculografía es fija. Ventriculografía. Sí. Pero como te digo, ya esa no se usa más, el doctor no quiere ni esa que se la mencione, porque ya eso está tan obsoleto que no. Simplemente se describe que fue una de las primeras que se utilizó, una de las primeras, que era que le metían aire a los ventrículos, entonces generaba la imagen, se veía negro, radiolúcido, entonces. Pero como ya salió la tomografía computarizada, que es el TAC de cráneo, entonces no era necesario hacerlo, porque ya se cuenta con mejores técnicas. Eso fue en un tiempo. ¿Dudas de eso? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Ahí tienen las 5 técnicas. Esto de rayos X es diferente, o en oposición a lo otro. Si yo les dijera resonancia magnética, ecografía, ya esas no son parte de la radiología, ya eso es otra cuestión. Si hace parte de la imagenología por el hecho de que son imágenes,
pero no están dentro del campo de la radiología. ¿Por qué? Porque la radiología literalmente todo lo que utiliza es rayos X. Y la ecografía, como se lo digo, utiliza ondas mecánicas, en este caso a través del agua, y la resonancia magnética, la capacidad en este caso de